Algunos seguramente me conoceréis y bueno, otros espero puedan conocernos pronto. La idea del webinar de hoy es presentar las nuevas funcionalidades de la versión 6.5 de nuestro firewall de aplicaciones web, ¿vale? Aunque un poco la idea también es hablar un pelín sobre la empresa, cuál es la estrategia de producto y tecnología, y después también ver un poco por encima, un poco cómo es la arquitectura, la configuración del firewall, y todo eso encadenarlo con las últimas funcionalidades que hemos ido sacando, ¿vale? Esta sería un poco la agenda. No todos igual conocéis en detalle la compañía, Rodan Schwarz, es que voy a comentar un poco cómo es la compañía, cómo es la business unit de ciberseguridad y un poco cómo es cuáles son las tecnologías que tenemos también en la parte de ciberseguridad, tanto en la parte de seguridad de aplicaciones como en la parte de encriptación de red y en la parte también de endpoint. Vale. Rodan Schwarz tiene diferentes business units, diferentes unidades de negocio. De las cuales la unidad de ciberseguridad es la última que se montó. Dentro de lo que es Rodan Schwarz, pues dentro de las business units tradicionales, como pueden ser instrumentación electrónica, monitorización de redes móviles, interfaz radio, broadcasting de vídeo, etcétera, uno de los sectores importantes tradicionales de siempre ha sido el sector de defensa, seguridad y gobierno, ¿vale? Por eso aparece como uno de los sectores estratégicos. La unidad de ciberseguridad está enfocada primordialmente en el tema de seguridad de datos, ¿vale? Tanto para la parte de enterprises, ¿vale? Mediana, pequeña, grande, como en la parte de gobierno, administración pública, defensa, como en operadores. Y un poco las divisiones de esa unidad de ciberseguridad, las diferentes tecnologías que tenemos, pues son seguridad en aplicaciones, ¿vale? Lo vamos a ver luego, los productos que tenemos, encriptación de datos, pues por ejemplo para intercomunicación de data centers o comunicación de sites remotos a central, ¿vale? La seguridad en el endpoint, en desktop, donde tenemos tecnologías de encriptación de disco y encriptación, por ejemplo, de escritorios, ¿vale? Y también tenemos una parte de seguridad en terminales móviles. Tenemos unos terminales basados en Android que ofrecen una seguridad adicional tanto en la parte de datos como en la parte de voz. Vale. Estas serían un poco cuáles son todas nuestras soluciones. Entonces, por comentarlas, en la parte de seguridad de aplicaciones tenemos un firewall de aplicaciones web y firewall también para web services, ¿vale? Lo tenemos tanto en versión on-premises, ¿vale? Que puede ser en appliance hardware como en edición virtualizada, y lo tenemos también para cloud. Es decir, actualmente tenemos presencia en cloud pública en Amazon y en Microsoft Azure, y también tenemos nuestro servicio de seguridad en nuestra cloud propia, ¿vale? Que se llama Cloud Protector. Podéis visitarlo, la página se llama cloudprotector.com, ¿vale? Por ejemplo, también se pueden solicitar demos y trials de 18 días de forma totalmente gratuita. Y también tenemos un escáner de vulnerabilidades. Este escáner de vulnerabilidades lo que permite es escanear tanto host, máquinas físicas, tanto a nivel, por ejemplo, de sistema operativo, parches instalados, stack TCP/IP, bases de datos, como a nivel de aplicaciones web, de servidor web. Y lo que permite es detectar todas esas vulnerabilidades y luego se integra con nuestro WAF para hacer el virtual patching, es decir, todas esas vulnerabilidades de nivel 7 que se han detectado se pueden de forma temporal hasta que se corrijan en el servidor o en la aplicación,
se pueden parar en el WAF. ¿Vale? Tenemos esa integración de escáner con WAF. En la parte de seguridad de red, que comentaba antes, tenemos una tecnología de encriptación de datos desde sites pequeños, por ejemplo, 25 megas hasta 40 gigas para interconexión de data centers, y lo que tenemos son tecnologías de encriptación tanto a nivel 2 como a nivel 3. ¿Vale? Lo que intentamos es mejorar tanto la parte de seguridad como la parte de escalabilidad pues de las encriptaciones tradicionales hechas en plataformas de red, pues como puedan ser los túneles IPsec, ¿no? Al final, muchas de los clientes y las instalaciones existentes utilizan encriptación usando túneles IPsec, pero IPsec, por ejemplo, si se utiliza, por ejemplo, clave compartida en los routers, pues no es especialmente seguro porque la clave está embebida en la configuración del router. Si se utilizan certificados, tampoco, porque el router tampoco es una plataforma como tal segura. Entonces, nosotros vamos un poco más allá y ofrecemos una seguridad adicional en unas plataformas que, por ejemplo, tienen incluso protección anti-tampering, ¿vale? Y luego a nivel de escalabilidad, IPsec, por ejemplo, en interfaces de muy alta velocidad, pues no permite en general ser line rate para cualquier tamaño de paquete. Nuestras tecnologías de encriptación de nivel 2, nivel 3 sí que permiten llegar a 40 gigas line rate con cualquier tamaño de paquete. Bueno, es una de las tecnologías que tenemos. Y luego también tenemos en la parte de endpoint, tenemos una navegación segura, tenemos browsers virtualizados que lo que permiten es independizar totalmente la navegación insegura del resto de navegación o el resto de aplicaciones internas de la empresa, ¿vale? Independizándolo tanto a nivel de endpoint, de workstation, como a nivel de red. ¿Vale? Es una tecnología interesante, pues por ejemplo se utiliza mucho en entornos donde se pretende, por ejemplo, no cerrar, por ejemplo, navegación insegura, pues por ejemplo policía, departamentos de policía, que lo que quieren pues, por ejemplo, hacer investigación sobre, por ejemplo, sites inseguros, investigar fraudes, etcétera. Es una de nuestras referencias principales. Tenemos también otra tecnología de encriptación de disco, ¿vale? Gestionada centralizadamente, y que lo que permite es una encriptación total de los discos, no solamente la parte de datos, sino también el sistema operativo. Y además verifica el arranque, verifica la integridad de la BIOS, pues por ejemplo para proteger frente a ataques de última generación que atacan código malicioso que ataca las BIOS, ¿vale? Tenemos también una tecnología de virtualización de escritorios, ¿vale? Que lo que permite es, dentro de la misma estación de trabajo, tener separados entornos de trabajo y entornos personales, totalmente aislados, con protección de la información que haya de empresa. Y luego tenemos también terminales móviles basados en Android, ¿vale? Que es un kernel especial de Android con librerías SSL propias, por ejemplo, y un cliente IPsec embebido que lo que permite es tener dos entornos también totalmente separados, personal y de empresa, donde, por ejemplo, el tráfico de empresa, el tráfico de datos, siempre va encriptado y las llamadas de voz también van a ser encriptadas, extremo a extremo. Vale, eso es un poco a nivel de resumen cuáles son nuestras soluciones en la unidad de ciberseguridad. En la parte específica de seguridad de aplicaciones, lo que comentaba antes, tenemos el WAF, el Firewall de Aplicaciones Web, tenemos la parte de WAF como servicio en Cloud, llamamos Cloud Protector, tenemos el escáner de vulnerabilidades y tenemos otro producto adicional que se ha desarrollado hace poco que se llama Trusted Gate, que lo que permite es securizar toda la información que se transmite, por ejemplo, a cloud, privadas y públicas. Lo que permite es encriptar, por ejemplo, no solamente cloud pública, pero, por ejemplo, también en SharePoint y en Office 365, cualquier información, fichero, por ejemplo, que se transmita, por ejemplo, a una cloud pública, pues, por ejemplo, sea Dropbox, Google Drive, o, por ejemplo, SharePoint, o a través de Office 365, se permite encriptar. Y además se virtualiza el almacenamiento, es decir, cuando se sube un fichero a la cloud, ese fichero va virtualizado con metadata y realmente lo que es el contenido como tal físico de los datos puede estar cifrado y segmentado, por ejemplo, en el almacenamiento on-premises. Nunca almacenado con los datos reales en la cloud. ¿Vale? Es una aplicación interesante para trabajo en modelo de colaboración y de cloud.
en la parte exclusiva del firewall de aplicaciones, cuáles son un poco las tendencias, no solamente de mercado, sino lo que hemos visto también en nuestros usuarios previos de WAF. Entonces, una de las cosas que vemos que los clientes piden sistemáticamente es la necesidad de securizar aplicaciones, ¿vale? Cada día más, de forma más ágil, más dinámica, pero hacerlo de una forma sencilla porque en muchos casos no hay recursos suficientes o no hay incluso conocimientos suficientes. La idea es poder securizar de forma adecuada las aplicaciones, ¿vale? Minimizando el hecho de tener grandes conocimientos de seguridad o de aplicaciones y el poder operarlo de una forma sencilla. Vale, esa es una de las tendencias que hemos visto y que nos piden los clientes. Hay otro tipo de clientes que lo que piden, vale, es una solución flexible, que inicialmente puede ser sencilla, pero que lo que requiere es gran flexibilidad pues para personalizarse y adaptarse a requerimientos, por ejemplo, más avanzados o más complejos de determinadas aplicaciones. ¿Vale? Nosotros, nuestra plataforma, lo vamos a ver luego, ¿vale? Inicialmente puedes tener una configuración simple, automatizada, para proteger la mayoría de las aplicaciones, pero si quieres personalizar o crear escenarios de seguridad específicos para determinadas aplicaciones o ajustándolo mucho a las necesidades de determinados clientes o aplicaciones, se puede hacer, se puede adaptar. Es una solución también abierta. Y el otro tema es el tema de automatización y de operación, ¿vale? DevOps. La idea es todas las capacidades que tiene el WAF a nivel de securización, a nivel de operaciones, poder automatizarlo, ¿vale? Y poder tener una operación de forma efectiva y sencilla, ¿vale? El desarrollo a día de hoy, basado en métodos ágiles, donde nuevas versiones de la aplicación pueden salir cada 2 semanas y se tienen que poner en producción, necesitan también una operación muy flexible y muy rápida. ¿Vale? Nuestro firewall de aplicaciones web tiene ya bastante tiempo en mercado, es decir, la empresa Rodan Schwartz compró Denial. Denial es la compañía que desarrolló el firewall de aplicaciones web. Tiene más de 15 años de experiencia y proviene del entorno financiero de aplicaciones. Denial se fundó como una empresa, un spin-off tecnológico de Société Générale, con gente que estaba muy implicada en temas de aplicación. O sea, venimos del entorno de protección de aplicaciones. A nivel de referencias, a día de hoy hay más de 60.000 aplicaciones en más de 600 clientes diferentes en 30 países. Como nuestra tecnología es exclusivamente europea, la mayoría o las grandes referencias de nuestros clientes están en EMEA, en Europa, ¿vale? Estamos presentes si lo miráis, diferentes analistas. Por ejemplo, en Gartner estamos en el cuadrante mágico desde hace varios años como tecnología WAF. Y a nivel de desarrollo y soporte, todos los equipos están basados en Europa. En concreto, tanto desarrollo como soporte en Europa están basados en Montpellier, ¿vale? Es tecnología 100% desarrollada en Europa. Y a nivel de certificaciones, aunque tenemos certificaciones que están en proceso, pues, por ejemplo, tenemos la certificación ANSI, que es el organismo francés equivalente al CCN, al que sería el CCN en España, la Asociación Nacional de Seguridad de Sistemas de Información. Vale. A nivel de la versión 6.5, que es la que vamos a sacar, esta es una versión que llamamos LTS. LTS significa Long Term Support. La idea es, para muchos clientes, tener una versión estable, un código estable que esté en producción durante al menos 3 años. La idea es que esta versión, LTS, lo que va a tener son pequeñas actualizaciones, sobre todo de fixes y parches sobre problemas descubiertos. En general, una versión LTS no va a incorporar nuevas funcionalidades nuevas, ¿vale? La idea es mantener 2 streams en paralelo, es decir, la versión LTS
típicamente porque los clientes lo que necesitan en general es una versión durante un tiempo largo, no tener que hacer una actualización grande. Por eso tenemos esta versión LTS para clientes que no requieren instalación de las nuevas funcionalidades, estar a la última, ¿vale? Si requieren estabilidad y funcionamiento y operación durante un tiempo elevado. En paralelo tenemos la versión que llamamos LVS, Last Version Support, que es el stream de versiones que van incorporando las nuevas funcionalidades. Evidentemente, cada cierto tiempo, pues típicamente cada 3 años, se saca una nueva versión LTS que incorpora las funcionalidades que se han estado incorporando durante ese tiempo. En esta versión LTS, y lo vamos a ver luego, sobre todo nos hemos centrado en mejorar la administración y configuración y la operación del WAF. Hemos mejorado mucho el tema de reporting y dashboards, ¿vale? Para tener una visión clara de cuál es el tráfico y cuáles son los ataques que está sufriendo, por ejemplo, las aplicaciones, y poder tener una visión conjunta y rápida de cuál es el estado del WAF y de las aplicaciones. Y, por ejemplo, el manejo también de excepciones. Es decir, uno de los también problemas típicos de clientes es decir, vale, tengo una política de seguridad igual muy estricta, ¿vale? Pero también lo que quiero es ser capaz de minimizar el número de falsos positivos y, en caso de tener un falso positivo, ser capaz de gestionarlo de forma rápida. Es decir, identificar los falsos positivos rápidamente y poder añadirlos a la política de excepciones para que a partir de ahí ese tráfico no se considere un ataque. Vale. A partir de aquí, los beneficios que consideramos claves de esta versión pues son el manejo y la operación, la usabilidad. Hemos incrementado la seguridad, lo vamos a ver luego con los diferentes motores de seguridad que hemos incorporado, ¿vale? Y bajar el total cost of ownership. O sea, la idea es que la inversión en el WAF lo que va a permitir es una operación durante un tiempo muy elevado, por lo que comentaba antes, por lo menos al menos 3 años, por ejemplo, sin tener que hacer una actualización de versión, una actualización mayor de versión. Vale. A nivel de nuevas funcionalidades específicas, para los que no lo conozcan, el origen del firewall de Denial tenía una tecnología propia, firewall que se llamaba RWeb, ¿vale? Y Denial compró también una empresa también francesa, que se llamaba Beware. Eran 2 plataformas separadas que se integraron en una única plataforma en la versión WAF 6.0. ¿Vale? Esto ya hace por lo menos un par de años, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha hecho? Desde hace casi 3 años, la última versión de soporte extendido era la versión Beware 5.5, ¿vale? Y lo que se ha hecho ahora es incorporar e integrar todas las funcionalidades de ambas tecnologías en la versión de soporte extendido 6.5. ¿Vale? Entonces ahora mismo tenemos la versión de soporte extendido, ¿vale? Con todas las funcionalidades que provenían tanto del firewall original de Denial como el de Beware. ¿Vale? Y esta es la versión a día de hoy recomendada para todos los clientes para poner en producción, por funcionalidades y por estabilidad. ¿Qué hemos incorporado? A nivel de seguridad hemos incorporado nuevos motores de seguridad. Es decir, no solamente nos basamos, por ejemplo, en detectar ataques basados en firmas, sino que podemos generar, por ejemplo, o podemos personalizar listas negras, por ejemplo, firmas personalizadas nuestras. Podemos, por ejemplo, hacer políticas en base a scoring list, en base a diferentes pesos, seguir, por ejemplo, el comportamiento de un usuario individualizado y, en base a la actividad que vayamos viendo, ir subiéndole, bajándole la reputación y, en base a los valores que alcance, tomar acciones en el WAF. Tenemos también motores de seguridad para normalización, por ejemplo, normalización de URLs, es decir, cuando, por ejemplo, hay ataques que van ocultos en URLs encriptadas, ¿vale? Podemos desencriptar URLs y analizarlas. Tenemos también motores de seguridad especializados, pues por ejemplo uno especializado en ataques de inyección SQL, otro por ejemplo en ataques de path traversal, otro específico para ataques de cross-site scripting. Todos los motores de seguridad se pueden combinar para generar la política de seguridad. Lo que comentaba antes, podemos hacer tracking de la reputación de usuario, es decir, podemos individualizadamente seguir la actividad del usuario y ver cuál es el comportamiento, y de forma individual para ese usuario tomar acciones,
pues puede ser bloquearle temporalmente, puede ser mandarle un portal cautivo, puede ser bloquearle definitivamente, la acción que se decida tomar. Tenemos también un servicio de reputación de direcciones IP. Este es un servicio de suscripción externo que lo ofrece Webroot, pero bueno, que se puede contratar y se puede desplegar en nuestro WAF. Esto lo que permite es tomar acciones en base a la reputación de la dirección IP de la dirección IP origen, ¿no? Pues, por ejemplo, si una dirección IP tiene muy baja reputación o tiene clasificación de spammer o de phishing, o sea, tomar acciones, por ejemplo, en base a esa reputación, ¿vale? Tenemos también integrado una base de datos de geolocalización, es decir, también podemos adaptar la política de seguridad, por ejemplo, pues al país por donde me esté llegando el tráfico. Si yo tengo una aplicación, igual no le voy a aplicar la misma política de seguridad si las direcciones origen son de mi red interna, son de usuarios internos, o son usuarios, por ejemplo, de un ISP reconocido, que si, por ejemplo, me viene tráfico a la aplicación, pues no sé, pues por ejemplo de China, ¿no? Vamos a aplicar diferentes políticas de seguridad. Tenemos el módulo específico de Web Services, ¿vale? Para todo el tráfico, por ejemplo, de APIs o de tráfico XML o de tráfico JSON. Hemos incorporado también funcionalidades en la parte de Web Services. Por ejemplo, somos capaces ahora de manejar de forma individual objetos JSON en el firewall de Web Services. Podemos manejar también JSON Web Tokens, tanto la encriptación como el firmado y la validación, ¿vale? La medida adicional de utilizar JSON Web Tokens en el acceso a la aplicación en JSON. Tenemos también la creación de sitemaps, lo vamos a ver luego. Un sitemap básicamente es mi árbol de navegación de la aplicación. Esto lo que sirve es para hacer listas blancas, por ejemplo, de acceso a la aplicación. Pues, por ejemplo, cuando creo un sitemap, lo que le estoy diciendo es cuáles son, por ejemplo, todos los paths y todos los recursos y todos los métodos de acceso que están permitidos para acceder a mi aplicación. Entonces, por ejemplo, todo lo que esté dentro de ese sitemap lo puedo dejar pasar o pasarlo por una política específica de seguridad más relajada. Lo que esté fuera del sitemap, es decir, alguien que me está accediendo, pues por ejemplo, a un recurso nuevo de la aplicación, a un directorio nuevo, o está utilizando un método que no está en el sitemap, pues puedo, por ejemplo, tomar la acción, por ejemplo, si por ejemplo es un usuario interno, es un usuario de confianza, puedo hacer, por ejemplo, una acción de learning, es decir, puedo aprender y decir, vale, pues este es un método de acceso que lo voy a incorporar al sitemap y actualizar el sitemap o bloquearlo, ¿vale? En definitiva, tomar acciones en base al árbol de navegación de la aplicación web. Y también lo que podemos hacer es importar, por ejemplo, esquemas de JSON, XML o lo que llamamos el Swagger, que por ejemplo, un fichero también que describe el árbol de navegación de la aplicación web. Y soportamos también la creación de ficheros Swagger a través de Google. Google tiene una aplicación en la red que es capaz de escanear una aplicación web, por ejemplo, y generar un fichero Swagger. Ese fichero se puede importar, lo vamos a ver luego, en el WAF para generar un sitemap. A nivel de funcionalidades de networking, y aunque no son exclusivamente de un WAF, por ejemplo, soportamos HTTP versión 2. Esto es interesante, por ejemplo, son funcionalidades más de ADC, de proxy, de balanceador. Bueno, realmente nuestro WAF es un proxy a nivel 7, entonces tiene funcionalidades no solamente de seguridad, sino que tiene funcionalidades, por ejemplo, de proxy y de balanceo. Por ejemplo, una funcionalidad soportamos el hablar, por ejemplo, HTTP versión 2 hacia la red, mientras el backend puede estar en HTTP versión 1.1, por ejemplo. Vale, somos capaces de hacer esa conversión de tráfico. Entonces, los usuarios se pueden conectar en HTTP versión 2, cuando realmente el backend no está todavía en HTTP versión 2. Hemos incorporado también VLAN tagging, ¿vale? Este es un tema sobre todo pedido por organizaciones o proveedores de servicios que lo que quieren es soportar, por ejemplo, multitenancy, es decir, nuestro WAF, nuestro appliance, permite la creación de proxies virtuales, ¿vale? Dentro del mismo equipo físico se pueden crear proxies virtuales y, por tanto, WAFs virtuales dentro del mismo appliance. Entonces, la idea es que se podría hacer multitenancy, es decir, crear, por ejemplo, diferentes WAFs, pues, por ejemplo, para diferentes departamentos, diferentes entidades, o incluso en caso de un operador de servicio, pues para diferentes clientes, ¿no? Y, por ejemplo, acceder
hacer la segregación, por ejemplo, a nivel de red a través de VLANs. Pues, por ejemplo, un departamento, un cliente me accede a través de una VLAN y yo entrego el tráfico a un backend a través de otra VLAN, con lo cual, aparte de tenerlo segregado a nivel lógico en el WAF, también lo tengo segregado a nivel de red. A partir de la 6.5 también incorporamos la disponibilidad activo-activo. Hasta hace poco teníamos en alta disponibilidad activo-pasivo, ¿vale? En clúster. A partir de ahora también lo tenemos activo-activo, es decir, podemos tener un clúster de varios WAFs donde todos los WAFs estén procesando tráfico. Otra funcionalidad interesante es lo que llamamos el pooling mode, que básicamente es a nivel de arquitectura el utilizar una multi-DMZ. Es decir, en vez de tener, por ejemplo, el WAF en una DMZ donde tienes un interfaz externo y un interfaz interno, podemos tener una arquitectura multi-DMZ con una DMZ externa y una DMZ interna, donde la DMZ externa recibe el tráfico desde fuera, ¿vale? Pero no es capaz de iniciar el tráfico hacia la DMZ interna. Es decir, haría como una especie de encolado de peticiones y sería el WAF de la DMZ el que se conecta al al firewall de la DMZ externa y procesa ese tráfico, ¿vale? Con lo cual es una capa adicional de seguridad a nivel de arquitectura de despliegue. A nivel de administración, una funcionalidad también muy requerida era el tema de soportar múltiples usuarios administrativos. Es decir, hasta día de hoy solamente podía haber un usuario administrador concurrente. A partir de ahora se pueden conectar varios usuarios administradores en modo concurrente y con capacidad de modificación simultánea. Hemos agregado en los logs de seguridad todas las entradas procedentes de todos los motores de seguridad. Es decir, si hasta la versión anterior cada motor de seguridad generaba entradas en un log diferente, a día de hoy lo hemos integrado y se puede ver de una forma centralizada todas las entradas, todos los logs que generan todos los motores de seguridad utilizados. Podemos hacer un replay de las entradas de los logs de seguridad. Cuando se detecta un ataque, por ejemplo, en base a la información recibida, lo que podemos hacer es un replay, es decir, hacer como una repetición en base a la información que tenemos en los logs y ver si ese ataque se sigue bloqueando o no. Esto es especialmente interesante cuando se quieren manejar las excepciones. El tema de snapshots, es decir, podemos hacer backups y snapshots en el WAF, pues por ejemplo cuando se va a hacer una modificación de configuración o un upgrade, el snapshot es exactamente el estado del WAF en el momento que se saca el snapshot, ¿vale? Es como un snapshot de una máquina virtual. Si por cualquier razón hay que volver atrás, cuando se restaura ese snapshot, se restaura exactamente el estado del WAF a nivel de configuración y estado que estaba cuando se tomó. Tenemos también implementado un API REST para orquestación del firewall, lo vamos a ver un poco por encima. Entonces, no solamente a través de la aplicación y conectándote al WAF físicamente puedes generar la configuración, sino que también lo puedes hacer vía API, por ejemplo, a través de interfaz web. Pues, por ejemplo, especialmente interesante, pues, por ejemplo, en servicios, por ejemplo, de seguridad delegados, donde quieres que usuarios que están externos y que no tienen acceso como tal a la configuración del WAF, vía API, por ejemplo, puedan ver o incluso puedan modificar configuraciones. ¿Vale? Hemos modificado también todo el tema de reporting. Ahora el dashboard que tenemos está basado en Kibana y en Elasticsearch. Lo vamos a ver también un poco en detalle para que veáis un poco cómo ha mejorado. ¿Vale? Y somos también capaces ahora de extraer, exportar los logs tanto de seguridad como de sistema en formato JSON. A nivel de monitoring, lo que comentaba, es nueva plataforma de Analytics y está basada en Kibana y en Elasticsearch. Entonces aquí cada usuario, porque nuestro WAF soporta diferentes roles y diferentes tipos de usuario, cada usuario va a tener acceso a su dashboard por defecto y va a poder también, por ejemplo, utilizar dashboard de los que ya están creados por defecto, ¿vale? Los vamos a ver ahora, o incluso crear su propio dashboard. Para que veáis a nivel de ejemplo, este es un ejemplo, por ejemplo, del dashboard de monitorización de la plataforma, donde, pues, por ejemplo, te muestra
el estado, por ejemplo, de todas las particiones o volúmenes lógicos del WAF, ¿vale? Aquí ves el raíz, el de la aplicación, el /var, ¿vale? Podéis ver, por ejemplo, a nivel de CPU o a nivel de uso, ¿vale? Diferentes parámetros, luego vamos a ver ahora más en detalle. O incluso, por ejemplo, performance a nivel de red, es decir, cómo tengo, por ejemplo, a nivel de ocupación, pues por ejemplo, los interfaces de red. ¿Vale? Si voy a necesitar, pues por ejemplo, añadir, por ejemplo, nuevos interfaces, o voy a necesitar, por ejemplo, hacer rate limiting, por ejemplo, a determinados proxies virtuales. Podemos hacerlo. Y podemos hacer un limiting, por ejemplo, de conexiones o de conexiones por segundo, por ejemplo, a la plataforma o por proxy virtual. Vale. Al final esto lo mejor es poder verlo en directo, y lo que os iba a mostrar, vale, por ejemplo, sería la aplicación con la que gestionamos el WAF. ¿Vale? Me conecto a un WAF que lo tengo en edición virtual, montado en VMware, ¿vale? Y tengo varias máquinas virtuales también conectadas, y tengo varias aplicaciones. Al final, para los que no lo conozcáis, es muy sencillo. Se configura muy parecido a, por ejemplo, a cómo se configura una aplicación o un VIP en una máquina virtual. Es decir, le doy mi nombre, en qué proxy inverso tengo alojado esa aplicación y qué workflow voy a usar. Workflow es la política de tráfico, la política lógica de tráfico que va a seguir el tráfico cuando entra en esa aplicación determinada, en ese proxy. A nivel de red, le digo qué dirección está escuchando, ¿vale? ¿Por qué puerto? ¿Vale? Si estoy utilizando alta disponibilidad, ¿vale? Lo puedo poner en alta disponibilidad y utilizar una VIP virtual. ¿Cuál es el hostname? ¿Cuál es el nombre de la aplicación, del servidor? ¿Y cuáles son los alias? Y en el backend, ¿qué es lo que voy a hacer? Si lo voy a mandar a un servidor y por qué puerto, por ejemplo, o, por ejemplo, si tengo balanceo habilitado, ¿a qué balanceador virtual lo voy a mandar? También puedo hacer balanceo integrado en el propio WAF. Si utilizo SSL, ¿vale? ¿Qué cifrado voy a utilizar? ¿Vale? Si voy a utilizar, por ejemplo, qué certificado de servidor voy a utilizar, etcétera. En la parte también de conexión con cliente, si voy a utilizar SSL o no, etcétera. Y diferentes parámetros de performance, de login, de monitorización, etcétera. ¿Vale? A nivel de política, lo que llamamos workflow, y os lo voy a mostrar porque es interesante, es uno de los valores añadidos de nuestra solución. Por ejemplo, este sería el workflow por defecto del WAF, ¿vale? El que viene de base y que se puede utilizar por defecto. Que básicamente lo que indica es, si os fijáis, es cuando viene mi tráfico y entra en esa aplicación, porque entra a esa dirección IP que yo he especificado puerto, ¿vale? Entra en el proxy, entra con unos parámetros determinados, ¿vale? Que se pueden modificar, se pueden utilizar, se pueden buscar, ¿vale? Y lo primero que hago es pasarlo por una política de seguridad, ¿vale? Esta política de seguridad se puede configurar, esta sería la política por defecto, ¿vale? Y luego lo paso por la política de excepciones. Estos serían las excepciones que yo quiero hacer a la política de seguridad, a los ataques detectados o a los falsos positivos. Con esta combinación, lo que hago es una decisión, ¿vale? Tengo esta variable que me da la ejecución de estas funciones del motor de seguridad y de excepciones, y decido si se ha detectado un ataque, ¿vale? Lo que hago es hago log de esa información. Puedo decidir de qué motores de seguridad hago log o de todo, ¿vale? Y le mando una respuesta al cliente. En este caso le mando un 403, un código 403 prohibido, y le puedo mandar una página que puede ser personalizable, ¿vale? La página web de bloqueo se puede personalizar, se puede poner el logo y cualquier información que se desee, incluso el código de bloqueo, ¿vale? Y si no se ha detectado un ataque, hago la petición de proxy y lo mando al servidor. Todo lo que venga aquí detrás es ya procesado sobre el tráfico de respuesta, ¿vale? Porque muchas veces se tiende a analizar el tráfico de entrada y se olvida el de salida.
nosotros podemos analizar también el tráfico de salida, pues por ejemplo, si el servidor está entregando información igual que no debería, pues por ejemplo en respuesta, no sé, pues puedo por ejemplo, ¿vale? En la respuesta, pues por ejemplo, si quiero, pues por ejemplo, remover una cabecera HTTP. Vale. Esto lo encadenaría aquí. Vale. Configuras el nombre de la cabecera que quieres remover y la respuesta del servidor, esa cabecera se removería. Se pueden hacer muchísimas acciones, insertar cookies, modificar cabeceras, bueno, miles de acciones que se pueden encadenar aquí en la política. Vale. Y luego es tan sencillo, por ejemplo, es decir, si no quiero, por ejemplo, bloquear, si lo que quiero es simplemente monitorizar, pues, por ejemplo, es tan sencillo como en la política mover esta flecha aquí. Es decir, si detecto un ataque, hago log, pero no lo bloqueo, ¿vale? Sigo mandando el tráfico. Y esta es un poco la forma de generar políticas lógicas de tráfico y de seguridad en nuestro WAF, que creemos que es de una forma mucho más intuitiva y sencilla que muchas otras de las implementaciones que hay por ahí en el mercado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo me conecto al dashboard, el dashboard es conectándome al WAF por el puerto 301, por el 3001 por defecto, la aplicación Kibana, ¿vale? Y me muestra el dashboard. Yo aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es seleccionar diferentes dashboards. Estos están ya creados por defecto, pero vamos a ver, yo puedo crear también dashboards adicionales. ¿Vale? Por ejemplo, este es el de monitorización de Mi Appliance, que hemos visto antes. Si tuviéramos más appliances gestionados, aparecerían aquí, con lo cual se podrían seleccionar uno a uno, pero por ejemplo, en este caso, ¿qué me está mostrando? Información de ocupación de disco. Información general del sistema en cuanto a ocupación de uso de CPU y memoria, ¿vale? De procesos, los procesos en concreto de Elastic, otros procesos en la máquina, ¿vale? La utilización a nivel de red, ¿vale? Etcétera. Otro dashboard podría ser el de monitorización de aplicaciones. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, en este caso, en esta aplicación, esto le llamamos túnel cuando definimos la aplicación. Túnel básicamente es una dirección IP puerto, eso es lo que nosotros clasificamos como una aplicación en el WAF. Vale, y por ejemplo lo que yo tengo en mi WAF, pues en este último año, información consolidada del último año, número de ataques, ¿vale? Las direcciones IP, el top 10 de las direcciones IP de atacantes, los paths que se han utilizado para ataque, las diferentes tipos de ataque que se han detectado, los métodos de acceso, si el ataque está clasificado, tiene un CW, la identificación del ataque, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? Con lo cual es muy sencillo, intuitivo, el poder tener una visión de conjunto inmediata del estado del WAF y de la aplicación. Vale. A nivel de creación de nuevos dashboards, lo vemos ahora, pero bueno, se pueden crear nuevos dashboards, ¿vale? Cada usuario puede crear sus propios dashboards, añadir los elementos que ya están creados, incluso crear nuevos elementos, ¿vale? Hay un montón de elementos creados, con esto es más que suficiente en general para crear un dashboard, pero sé que pueden crear, por ejemplo, nuevas variables de nuevos parámetros que se quieran monitorizar, se pueden crear, se pueden añadir al dashboard, se pueden reordenar los elementos, ajustar el tamaño y finalmente salvarlo y dejar el dashboard como el usuario crea. Pues no sé, por ejemplo, ya me había creado, por ejemplo, aquí un dashboard,
¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, se pueden añadir nuevas variables si se quiere, por ejemplo, para editar, ¿vale? Tengo creadas muchas visualizaciones para poder añadir de tanto la parte de seguridad como de playas, monitorización, etcétera. No sé, por ejemplo, vale, memory overview. Vamos a ver, se añade. Ok. Bueno, ya lo tenía, pero bueno. Incluso se puede editar. Es decir, se pueden añadir, se pueden monitorizar, se pueden, por ejemplo, cambiar los valores de los ejes, se puede cambiar el estilo de visualización, etcétera. Es decir, todo esto al final es totalmente editable y cada usuario pues puede tener su propio dashboard creado. En este caso, por ejemplo, este podría ser el mío por defecto, ¿vale? Y cada vez que me conecto al dashboard, pues se ejecutaría este dashboard. Ah, vale. En la parte de gestión de falsos positivos, como hemos comentado antes, ahora, por ejemplo, este sería el ejemplo cuando se ha detectado en el log un ataque. Por ejemplo, lo que veis aquí es un ataque de path traversal. Este es el identificador de riesgo, el scoring risk, ¿vale? Va de 0 a 10. Aquí se indican los motores de seguridad que han detectado ese ataque, ¿vale? Y luego tenéis también la información detallada. O si vais por cada uno de estos elementos de cada uno de los motores de seguridad, se ve la información detallada del ataque. ¿Vale? Entonces, si decidimos que esto, por ejemplo, no es un ataque, lo queremos incorporar como un falso positivo, ¿vale? Lo que podemos hacer, y lo vamos a ver ahora, es resolverlo. Hay un botón en el interfaz gráfico que permite resolver ataques. Entonces, esto lo que permite es, de forma automatizada, añadir esa información que ha generado el ataque a la política de excepciones. Vale. Eso es lo que veis cuando se aplica la acción de resolver. Lo que hace es añadir las entradas de ese ataque a la política de excepción de seguridad. ¿Vale? Una vez que está hecho, lo que os comentaba antes, esa excepción se puede añadir para todos los motores de seguridad que lo han detectado o específicamente uno por uno. ¿Vale? Pero se pueden resolver también, por ejemplo, no solamente eventos individuales, sino, por ejemplo, varios eventos o un bloque de eventos se pueden también añadir de forma simultánea a la política de excepciones. Cuando veis en el log una entrada, se puede ver si se ha añadido a la política de excepciones o no. Cuando se ha añadido a la política de excepciones aparece como en verde, ¿vale? Porque se ha añadido, y a partir de ahí ya no se bloqueará ese tráfico. Vale, si lo vemos sobre el WAF, vale, por ejemplo, aquí tengo toda la parte de información de logs, los logs de seguridad. Vale, veis aquí, tengo un montón de entradas, por ejemplo, una inyección SQL, ¿vale?, detectada por el motor de seguridad, por el Scoring List Engine, ¿vale? Si yo hago aquí clic, aquí tengo toda la información técnica, ¿vale?, incluido, por ejemplo, el CWE, incluido el código de ataque, el UID de ataque, etcétera. El UID es interesante porque se permite, por ejemplo, incorporarlo en la página que se entrega al usuario cuando se detecta un ataque, y luego,
cuando tienes, por ejemplo, miles de entradas en el log, pues poder hacer un filtrado rápido por esa entrada, por el alert ID que te puede dar el usuario, el código con el que se le ha bloqueado. Vale. Por ejemplo, si voy a mi aplicación, ¿vale? Esto es un servidor web con vulnerabilidades que tengo conectado al WAF, ¿vale? Entonces aquí puedo tener diferentes vulnerabilidades, pues, por ejemplo, inyección de comandos, por ejemplo. Pues, vale. Puedo intentar esta inyección de comandos, es decir, me pide una dirección IP, pero además lo que le estoy pidiendo es que me muestre en el fichero de sistema el fichero de passwords. ¿Vale? El WAF lo ha detectado, ¿vale? Me ha bloqueado, y si vamos al WAF, ¿vale? Pues vemos que esta inyección de comando la ha detectado. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos resolverlo. Quiero resolver lo que yo considero un falso positivo. Vale. Me lo ha resuelto. Y ahora lo que yo puedo hacer es un replay. Y puedo hacer una repetición y ver si efectivamente esa entrada me la ha resuelto. Vale. Si ahora voy a la aplicación, intento. Vale, pues no ha funcionado. Ay. No la he aplicado. Vale. Veis que si hago el replay, ahora está en la política de excepciones. Vale, es que salió el pop-up. No sale. Vale. Si vengo a la parte de seguridad, de excepciones y me meto en mi política de seguridad de excepciones, veis, bueno, tiene hasta ahora el WAF, pero veis que me ha metido todas estas entradas en la política de excepciones. Eso significa que si yo ahora aplico esa configuración en el WAF, vale. Vale. Veis que ahora el ataque ha prosperado, es una inyección SQL, pero está metida en excepciones, y veis que el ataque ha prosperado y me muestra todo el fichero de passwords. Vale. Es un ejemplo. Si se quieren borrar, se pueden remover y si aplicáis se salva. Vale. Vale, este sería un ejemplo. Luego os voy a mostrar también alguno más con temas de web services. En la parte específica de securización de APIs y web services, lo que comentaba antes, ya teníamos, pues lo hemos mejorado en la parte de XML. Podemos hacer no solamente lo típico que se suele hacer de manejar el XML Schema Validation o filtrar,
sino que podemos hacer actuación, por ejemplo, por campos individuales. Podemos crear campos, podemos modificar campos individuales, podemos borrar, podemos encriptar, podemos firmar, ¿vale? Lo cual permite hacer políticas de seguridad muy sofisticadas a nivel de web services. Lo mismo también para JSON. En JSON lo que hemos incorporado también es en la partida de esta versión es el esquema validation de JSON, ¿vale? Y también manejamos los tokens, los JSON Web Tokens. Podemos crear, encriptar, firmar y validar JSON Web Tokens cuando los usuarios acceden a las aplicaciones. Y además también podemos crear sitemaps tanto en XML como en JSON para hacer políticas de seguridad negativas y positivas. Esto, por ejemplo, hay entornos más interesantes, pero por ejemplo un entorno típico donde el tema de APIs además se va a utilizar mucho, pues por ejemplo el entorno financiero, ¿no? El tema por ejemplo de PSD2, donde por ejemplo se van a publicar APIs de forma externa y donde los usuarios o determinadas compañías, terceras compañías fintechs van a poder acceder a información de, por ejemplo, bancaria o de cuentas a través de APIs, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo y bastante serio. Nosotros ayudamos bastante por ejemplo, a la securización de APIs. O, por ejemplo, internamente, hay mucho tráfico en empresas, tráfico machine to machine, interno, que por ser interno muchas veces no está securizado e incluso va transparente. Entonces, el WAF se puede incluso utilizar para hacer securización de tráfico machine to machine interno en empresas. ¿Vale? Lo que os comentaba antes, el sitemap para creación de políticas positivas. Una cosa que podemos hacer pues es cuando entra el tráfico en mi aplicación, puedo hacer la validación del sitemap, lo que os comentaba antes. El sitemap lo que me indica es cuáles son todos mis recursos y mis métodos de acceso permitidos para esa aplicación, ¿vale? Entonces, si yo hago una validación de sitemap y esa petición a la aplicación está dentro del sitemap, pues directamente hago el proxy y lo mando al servidor. Que no, pues lo que os comentaba antes también, hago una validación adicional y miro, por ejemplo, si la dirección IP viene de un usuario reconocido o un usuario confiable. ¿Qué es un usuario confiable? Asumo que esa petición es correcta y lo que hago es meterla en el learning log. Esto lo que me va a crear son entradas en un log que luego se pueden añadir al sitemap. Es un aprendizaje adicional sobre la aplicación. Es decir, yo, por ejemplo, despliego una aplicación con un sitemap determinado, pero luego esa aplicación igual tiene modificaciones o tiene añadidos, ¿no? Si en principio no he metido esos accesos a recursos, no le he metido en el sitemap, la validación del sitemap me fallará. Pues lo que puedo hacer es ese aprendizaje adicional y luego importar al sitemap. Y si esa petición que está en el sitemap me viene de un usuario externo que no es confiable, lo que hago es hacer log y mandar una página de bloqueo, ¿vale? Bloqueo ese tráfico al usuario, ¿vale? Y lo que comentaba antes, las formas de crear el sitemap, pues se puede hacer manualmente en el WAF, se puede importar con un fichero, por ejemplo, JSON, Swagger. Esto, por ejemplo, lo puede crear el desarrollador de la aplicación, puede crear este fichero, ¿vale? Y que luego se importa en el WAF y se añade a la política de seguridad en la validación del sitemap. O lo que comentaba antes, Google tiene una aplicación, se llama Google Sitemap, que permite conectarse a aplicaciones web y generar un fichero Swagger que se puede bajar. Y otra forma de hacerlo es vía learning, es decir, yo no conozco nada de la aplicación. Entonces lo que hago es que todas las peticiones que me están llegando las meto en mi log de aprendizaje, en mi learning log. Entonces, en un momento dado, cuando he decidido que ya he aprendido prácticamente todos los recursos de la aplicación, ese learning log lo que hago es exportarlo y crear un sitemap. Y eso me permite crear la política de validación positiva, política de seguridad. Si vais, por ejemplo, vale. Por ejemplo, os muestro, por ejemplo, un sitemap, por ejemplo, ¿vale? Sería este, donde estoy especificando, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuáles son todos los recursos accesibles de mi aplicación y todos los métodos de acceso, incluso con los parámetros a utilizar.
¿vale? O qué definiciones voy a utilizar, por ejemplo. Esta es una aplicación que es sobre web services en la demo, que permite tener un catálogo de vinos. Entonces, por ejemplo, cuando añado un vino nuevo, ¿vale? Lo que le estoy es especificando todos los objetos, qué tipo son, ¿vale? Y si son requeridos o no. Entonces, con esto puedes tener la información detallada de cuál es mi árbol de navegación de la aplicación y con esto generar la política de seguridad positiva. Lo que comentaba antes, los sitemaps se pueden crear, ¿vale?, de forma manual o se pueden importar. Vale, lo que os comentaba antes. Se puede hacer a través del Learning Log, se puede hacer formato Swagger, formato JSON o el archivo que entrega la aplicación Google Sitemap. En Learning Logs, ¿vale?, veis aquí, por ejemplo, que se han generado varias entradas, ¿vale? Estas son entradas a mi aplicación que se pueden exportar. Yo puedo seleccionar entradas y crear un sitemap y decir, vale, estos recursos con estos métodos de acceso son válidos para mi aplicación y actualizo el sitemap. Con lo cual me permite crear la política de seguridad positiva que comentaba en la presentación. ¿Vale? Lo mismo en JSON, ¿vale? Exactamente igual que en XML, podemos hacer la validación del esquema JSON, ¿vale? Y si los campos que se han introducido o ha habido tráfico malicioso, se han metido campos nuevos, o la descripción y el tipo no coincide con lo que está especificado en el esquema, se bloquea, ¿vale? Si es correcto, se hace la petición de proxy. Pues un ejemplo, por ejemplo, la que os comentaba antes. Vale, y a validar que esto está bien. El workflow. Vale. Pues, por ejemplo, yo he creado pues, vino, Ribera del Duero, pues, Mega Sicilia, por ejemplo. Busco en mi catálogo, ¿vale? Y tengo creado un vino Vega Sicilia. Entonces, por ejemplo, en el año, vale, le meto la inyección SQL, vale. ¿Por qué? Me lo ha bloqueado. Comentaba antes, ha ido a este campo, ha visto, vale, que el campo está, pero que no es un campo numérico y la sintaxis del introducido no coincide con lo que se ha hecho. Vale. Me permite bloquear ese tipo de ataques. O si, por ejemplo, yo intento modificar el ID o intento en el formulario meter campos nuevos, eso, por ejemplo, se va a detectar en el esquema y me va a bloquear. Otro, por ejemplo, tema interesante en web services, pues, por ejemplo, tengo esta aplicación. Esta es una aplicación sobre XML, ¿vale? Que lo que me da, le meto como entrada un campo de usuario, ¿vale? Voy sobre el backend y me devuelve información del usuario. Me devuelve el ID del usuario, el rol, el nombre de usuario, la password y el email. ¿Vale? Yo, por ejemplo, decido que en mi política de seguridad, mi aplicación, no quiero, por ejemplo, que la password se transmita. Pues esto lo puedo hacer en el workflow, una acción sobre ese campo determinado y ofuscar la password, por ejemplo. Y con esta simple modificación, en el workflow lo que hago es cuando mando otra vez la petición, la password ya va a ir ofuscada. O, por ejemplo, la quiero encriptar.
¿vale? Vale, soportamos diferentes algoritmos y demás, se ven configurados en el workflow y mandaría la password encriptada. Todo esto se maneja en la política de seguridad en el WAF sin tener que tocar para nada la aplicación. Es decir, la aplicación como tal sigue devolviendo todos los campos, pero yo intercepto y implemento mi política de seguridad de datos. ¿Vale? En XML Web Services, pues por ejemplo, una cosa que podemos hacer, la aplicación. Bueno, esta es mi aplicación y me dice qué workflow estoy usando este workflow. Si por ejemplo me vengo a los workflows, puedo buscar y digo, busco el workflow main, ¿vale? Este es mi workflow de WAF main, ¿vale? Donde veis también todos los subworkflows, todos los escenarios que hay. Vale, estoy utilizando el escenario estándar. Por ejemplo, edito este subworkflow. Este subworkflow lo que está haciendo es pasar la información por todas las motores de seguridad, pasa por la excepción y luego genera una respuesta personalizada. Si yo, por ejemplo, aquí lo que hago, lo que os comentaba antes, pues incluso también en Web Services, digo, vale, no quiero bloquear el ataque, pero sí hago log, vale, entonces lo que mando es después del log, lo que hago es hacer la petición de proxy. Salvo y aplico. Vale. Lo que vamos a tener es que si yo ahora intento hacer esta inyección SQL, o sea, básicamente es conseguir crear un usuario nuevo, pero con rol de administrador. Vale, vía SQL injection. Vale. Aunque estoy pasando por el WAF, tengo la política desactivada, ¿vale? Veis que se la ha comido. ¿Cuál es la petición? XML. Vale. Vamos a ver que crea el usuario y la password. Y luego añade el rol de administrador y el email. Y veis que efectivamente la aplicación lo crea como rol administrador. Vale. Eso con esa política en el WAF simple, o sea, por los motores de seguridad, ya detectaría el ataque y lo bloquearía. Vale. Vale, lo devolvemos a su estado. Vale, lo que mostraba antes. Un poco la demo la he ido haciendo sobre la marcha, según os he ido contando las funcionalidades. Vale. Evidentemente quedarían también muchas cosas por ver. El WAF es bastante completo a nivel de funcionalidades. Se pueden ver muchos casos de uso, pero bueno, nos extenderíamos bastante en el webinar actual. A nivel de resumen, comentaros pues que la versión 6.5 del WAF de Swarth, vemos que es la plataforma a la que todos los clientes existentes deben migrar, y los clientes nuevos la que deben montar, la última versión con todas las funcionalidades añadidas y con un soporte extendido de al menos 3 años, lo cual da una estabilidad muy importante a nivel de despliegue del WAF. En principio, salvo updates menores de temas de fixes, de bugs,
no va a haber actualizaciones mayores, con lo cual la plataforma se va a mantener muy estable. Y luego a nivel de enhancement, pues el foco ha sido sobre todo el tema de monitorización y operación, incluyendo la gestión de falsos positivos, y a nivel de aplicaciones, pues todo el tema de securización de APIs y web services, pues tanto XML como JSON, que cada día y en la mayoría de las aplicaciones cada día se está usando más, ¿no? y es necesario de desplegar. A nivel de documentación y de links interesantes para vosotros, bueno, podéis ver la noticia de prensa. La documentación de la versión 6.5 la tenéis en este enlace. Es interesante también si os queréis registrar, los que no estéis registrados como clientes o partners, tenemos la página de registro, ¿vale? mydenial.com. Aquí registrándoos podéis acceder tanto a la documentación como al software, como por ejemplo a pedir licencias de demo. ¿Vale? Pues es interesante. Por ejemplo, son licencias de demo de un mes. Podéis evaluar, por ejemplo, en formato virtualizado, muy sencillo, porque soportamos cualquier tipo de hipervisor. Podéis montar en VMware, en KVM, en Oracle, ¿vale? Licencias de 30 días y podéis probar la versión de demo, que es totalmente funcional, ¿vale? O contactarnos a nosotros y también os podemos hacer una demo. Y luego también, por lo que os comentaba, estamos presentes en el marketplace. Aquí tenéis los enlaces de Amazon, pero bueno, también estamos presentes en Azure. ¿Vale? Y se me olvidaba, también en cloudprotector.com. Vale, hay un... Vale, cloudprotector.com es la versión de WAF en Cloud que tenemos. Vale, si vais a Free Trial, aquí podéis solicitar licencias de demo de 14 días. Y es muy sencillo desplegar una aplicación con Cloud Protector, porque lo único que hay que hacer es una redirección en el DNS para que el acceso a la aplicación vaya al Cloud Protector, lo cual es bastante simple de crear. ¿Vale? Y esto es un poco por mi lado. No sé si tenéis preguntas, cuestiones, cualquier cosa que queráis preguntar. Vale. Bueno, otra forma también os voy a poner en el chat mi dirección de correo, que no la he puesto en la presentación, creo, con lo cual aquí también me podéis contactar. Vale, cualquier pregunta o cuestión es bienvenida. Vale. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que haya sido de vuestro interés y utilidad. Vale, espero poder hablar con vosotros muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias.